Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Es un gusto el volver a saludarles en este día y continuar con nuestro estudio, el cual lleva por título La santidad no es una opción. Recuerde, estamos estudiando esta temática, la cual nos muestra que definitivamente en medio de este conflicto que estamos viviendo y ya en los momentos finales de la historia de este planeta, usted y yo necesitamos consagrar nuestra vida por completo al Señor. No existe, mi querido hermano, algún tipo de condición o algún tipo de camino alternativo o algún tipo de texto que podamos nosotros encontrar en la palabra del Señor para justificar el hecho que no entremos en esa experiencia real y verdadera de lo que significa el nuevo nacimiento. La experiencia de quien ha nacido de nuevo, la experiencia de quien, entregando su vida al Señor Jesús, permite que el Espíritu Santo dirija por completo su vida y ahora entonces puede vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Recuerde, las puertas de la santa ciudad solamente serán traspasadas, serán abiertas para aquellos donde el carácter de Cristo se ha desarrollado por completo, es pleno, y donde nuestra vida es semejante a la del Hijo de Dios, el modelo perfecto. Quizás usted que me escuche dirá, pero eso aquí no es posible, pero la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y además de eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quizás entre muchos textos más, pero el punto es, usted y yo en Cristo Jesús podemos vencer. Vamos a orar para comenzar entonces la última parte de este estudio. La santidad no es una opción. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, pedimos en este momento que seas tú quien nos dirijas y nos guíes. Te pido por mis amigos, por mis hermanos que escuchan este estudio y permite, Padre Celestial, que podamos entender la necesidad que tenemos hoy, a punto de que tú vuelvas en las nubes de los cielos, de vivir conforme a tu voluntad. Hoy más que nunca necesitamos tener una vida transformada, una vida que dé gloria y honra a ti, Señor, un testimonio vivo que glorifique y honre tu nombre. Gracias por tu amor. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, les recuerdo rápidamente los tres imperativos que hemos estudiado. No olvide que la base bíblica que estamos utilizando es 1 de Pedro, capítulo número 1, versículos 13 y 15. El primer imperativo es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y allí Pedro nos dice, ¿no?, que apretemos nuestra mente, ajustemos nuestros pensamientos, sometemos nuestros pensamientos y llevemos nuestra mente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Recuerde que estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra, para poder vencer, no por nuestras capacidades, necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida. El segundo imperativo es ser sobrios y esto tiene que ver con nefo, sed nefo. Y esto quiere decir, apreciados hermanos, abstenernos, tener dominio propio, tener esa capacidad que solamente el Espíritu Santo puede darnos para nosotros poder entonces permanecer firmes. Fíjense que estos no son opciones que yo puedo tener. Yo puedo tener dominio propio si quiero, si me parece, o yo puedo ceñir los lomos de mi entendimiento. No, son imperativos que el Señor nos pide que nosotros podamos vivir en esa experiencia cuando permitimos que Él sea real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y el tercer imperativo es esperad por completo. Pedro dice allí, ¿no?, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo se manifieste. Y ahí Pedro utiliza el término en griego teleios elpiso. Y teleios elpiso habla acerca de esa seguridad completa, de esa seguridad plena que todo hijo de Dios tiene cuando vive para honrar y glorificar el nombre del Señor. Es decir, si usted se llama cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, entonces usted va a vivir conforme al llamado que Dios le ha hecho. Y hablamos acerca de esa historia donde Alejandro Magno, pasando revista a su ejército, supo que había un soldado que se llamaba Alejandro, pero también supo que era algo desordenado, perezoso, no quería obedecer, y Alejandro lo consigue y le dice: mira, tienes dos opciones, o te cambias el nombre, porque no te puedes llamar Alejandro porque estás actuando no como el nombre que llevas, o si no, sencillamente te vas de mi ejército. Y creo que colocamos ese ejemplo para decir, ¿no? Imagínense que el Señor
enviar un ángel o el mismo Jesús viniera hasta nuestra vida un día, allí en nuestra casa, y nos dijera, mira, te estás llamando cristiano, dices ser mi hijo, pero tus actos, tu actitud y tus hábitos, tu carácter son los mismos del pasado. ¿Dónde quedó mi sacrificio? ¿Dónde quedó la fe en mi palabra? ¿Dónde quedó mi palabra? Porque tu vida no ha sido transformada y no ha sido cambiada. Entonces creo, apreciados hermanos, que no podemos ser conformados a los anhelos de la vida anterior. Se supone que hemos sido renovados para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Y ahora hemos nacido de nuevo y vivimos en la experiencia de la salvación. Exaltada Jesús, 19 de abril dice, el nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos y tendencias nuevas. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas darán evidencia de su relación con Cristo. Y recordemos esa cita maravillosa que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice el apóstol, todas son hechas nuevas. Y Pablo allí en 2 de Corintios 5:17 no da cabida para decir algunas cosas pueden cambiar, otras cosas pueden mejorar. No, el amor de Dios transforma, la gracia del Señor renueva nuestra vida, el obedecer la ley del Señor nos lleva a vivir en esa experiencia de integridad, de santidad, de consagración plena al Señor. Elementos y realidades que deben de ser manifestadas en la vida de un hijo de Dios. O como dice en los lugares celestiales del 15 de enero, nuevos pensamientos, nuevos gustos, nuevos motivos, se establece una nueva norma de vida, es decir, la vida de Cristo en nuestros corazones. La mente cambia, nuestras facultades se despiertan y ahora somos dotados de nuevas facultades y las facultades viejas y antiguas son quitadas y ahora son santificadas entonces y nuestra conciencia se despierta para vivir conforme a los designios del Dios Todopoderoso. Le pregunto, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está viviendo usted? Entonces, apreciados hermanos, creo que es claro el punto. Necesitamos permitir que el Señor pueda transformar nuestras vidas y llevarnos a vivir conforme a sus designios y su voluntad. El mundo hoy parte de una premisa. Lo que es costumbre es normal y lo que es normal es correcto. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice, Pablo nos invita en Romanos 12:2, inspirado por el Espíritu Santo, y él no nos dice, mira, lo que hacen todos los demás, eso es lo normal, lo que hace el mundo es lo normal, y lo normal o lo que aparenta ser normal es lo correcto. No, Pablo nos dice, no os conforméis a este mundo, dice el apóstol, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la única manera, mi querido hermano, de vivir en esta experiencia verdadera es con una renovación de mi mente, un cambio de mis pensamientos, una renovación completa de mi vida. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, solo si decido entregarme a Él, solo si decido permitir que Él sea el que dirija por completo mi vida. Recuerde, la santidad no es una opción, es algo que todo hijo de Dios debe de experimentar y debemos de vivir. El cuarto imperativo, apreciados hermanos, lo encontramos en el versículo número 14, allí en 2 de Pedro, capítulo número 1. Y dice el apóstol, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Me gusta mucho cómo lo expresa en griego, dice allí como hijo hupakoe. Hupakoe quiere decir sumisos, sujetos, dispuestos a oír, dispuestos a someterse, no sugesmatizo, es decir, no lleves el mismo patrón, no te amoldes a las cosas del mundo, a los deseos que antes tenías estando en el protegerón anoia, es decir, en el pasado anterior. Prácticamente Pablo nos está diciendo, mira, si tú eres un hijo de Dios, si tú te sometes, si tú eres obediente al Señor, entonces no te amoldes al patrón del mundo, sino sencillamente deja eso atrás y ahora vive en la nueva experiencia de lo que significa haber nacido en Cristo Jesús. Eso es algo así como que quien escucha, como que quien entiende la verdad, como que quien comprende que en la palabra del Señor puede encontrar salvación y vida eterna y entonces ahora no está viviendo de incongruencias espirituales,
sino que sencillamente ahora obedece al Señor y entrega por completo su vida a Él, para que el Señor pueda hacer de nosotros criaturas nuevas, siervos útiles para gloria y honra de su nombre. Mira lo que dice la inspiración, palabras de vida del gran maestro, la página 332. Dice allí lo siguiente: tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma. Y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Él. Y me gusta esta otra cita, dice lo siguiente: el yo es difícil de conquistar. No es fácil traer la depravación humana en todas sus formas a la sujeción del Espíritu de Cristo. Aún así, todos deberían quedar impresionados con el hecho que a menos que ganen la victoria por medio de Cristo, no tienen esperanza. La victoria, apreciados, es alcanzable porque con Dios nada es imposible. Y su gracia ayudadora puede vencer todo mal temperamento y toda depravación humana. Entonces, esto está en Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 342, el punto 2. Entonces es claro, usted puede vencer en Cristo Jesús. Usted y yo podemos entonces salir, someternos al Señor, salir del patrón del mundo, no amoldarnos al mundo, y entonces los deseos que antes teníamos en nuestro pasado anterior, en nuestra ignorancia, pueden ser quitados por la gracia del Dios Todopoderoso. Y eso me lleva a vivir en santidad, para la gloria y la honra del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿es usted obediente a la voz del Señor? El quinto y último imperativo está en el versículo número 15, y dice allí: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjense que aquí el apóstol Pedro, él no dice, usted puede llegar a ser santo, usted puede quizás alcanzar la santidad, usted puede decir, bueno, puedo ser o no puedo ser santo. No, sencillamente es un llamado directo, es un llamado contundente, y él dice, sé santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, así como aquel que nos llamó. Ahora, ¿por qué tenemos que ser santos? Bueno, porque Dios es el que nos llama, es santo. Segundo, porque la santidad es algo real, y tiene que ser algo real en la vida de un hijo de Dios, en todo aquel que ha entregado su vida al Señor y dice ser su hijo. Por eso Pedro escribe, no sé santos porque yo soy santo. Ahora, fíjense que en la Biblia hay muchas cosas que Dios llama santa. El sábado, las copas del santuario, los panes, las vestiduras, entre algunas otras cosas. Pero eso no tiene conciencia moral. Ahora, tú y yo sí tenemos conciencia moral. En pocas palabras, tú y yo tenemos una mente, apreciados hermanos, que necesitamos permitir que el Señor nos lleve a vivir en esa experiencia plena para honrar y glorificar su nombre. Discurso Maestro de Jesucristo, la página 78, dice lo siguiente: si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Escuche, si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás puede entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que si puede oscurecer nuestra visión para que el ojo de la fe no vea a Dios, no tendremos protección contra el pecado. Entonces, tenemos aquí dos caminos, una sola decisión. Usted decide transitar por completo su vida en el sendero que el Señor ha dejado, o usted sencillamente pretende tener algún tipo de una relación con Dios a medias. Al reino de los cielos, apreciados hermanos, no se entra con una relación a medias. Al reino de los cielos entramos cuando nuestra vida está completamente cimentada en el Señor. Nadie va al cielo a medias. O somos de Cristo o no somos de Cristo Jesús. No podremos avanzar en la experiencia cristiana mientras no pongamos a un lado todo lo que nos separa de Dios. Bueno, repetirles, no podemos avanzar en la experiencia cristiana mientras nos pongamos a un lado todo lo que nos separa de Dios. Eso está en Consejos sobre Mayordomía, página 313. Ahora, hasta aquí creo que ha sido claro lo que tiene que ver y lo que nos ha dicho la palabra del Señor. Usted está llamado a ser santo porque Dios es santo. Dios espera que su pueblo pueda vivir en esa experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento. El Señor espera, mis queridos hermanos, que usted y yo podamos entender y podamos comprender que definitivamente
necesito entrar en esa experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento, de lo que significa la vida cimentada en la verdad del Señor, de lo que significa una vida de obediencia para poder entonces decir soy un verdadero hijo de Dios. Y esa experiencia dará su fruto. Entonces en sus actos, su actitud, su testimonio, todo dirá que Cristo Jesús es real. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Termino con una historia que llamó mi atención el día que la escuché. Y es la historia de Jonathan Edwards. ¿Quién es Jonathan Edwards? Para los que no los conocen, es uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes de la historia de los Estados Unidos. Y durante toda su vida, Jonathan Edwards mantuvo su hábito de levantarse a las 4 de la mañana y de estudiar la Biblia por 13 horas al día. Interesante. 13 horas al día estudiando completamente la palabra del Señor, conectado con el Señor, escuchando la voz del Señor. Y él un día escribió, dice la historia de Jonathan Edwards, cuando veo dentro de mi corazón, dice él, y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que lo más profundo del infierno, dice él. Ahora, me llama la atención porque ¿cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos levantado, miramos al espejo y decimos ¿por qué estás haciendo eso? La conciencia nos dice ¿por qué estás actuando de esa manera? ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que sabemos que están fuera de la voluntad del Señor? Percibimos la maldad profunda que hay en nuestro corazón y pareciera que no hay ningún tipo de problema. Necesitamos entonces, apreciados hermanos, que el Espíritu Santo nos haga entrar en razón, nos haga reflexionar para poder comprender que con la maldad en el corazón yo jamás podré alcanzar la victoria. Recuerde, la santidad no es una acción y solamente aquellos que deciden por Cristo Jesús podrán alcanzar la salvación y podrán alcanzar la vida eterna. Jonathan Edwards sigue diciendo, cuando oro peco, y uno dice, ¿cómo? ¿Será que cuando oro peco, Señor? Bueno, Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor para decirle, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, mira mi necesidad, Señor, yo quiero, Señor, yo deseo? ¿Cuántas veces no hemos dejado de orar diciendo, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda al vecino, ayuda a mi amigo, ayuda al pastor de la iglesia, al que predica, ayuda a los jóvenes, Señor? ¿Cuántas veces nos hemos entregado en oración para que Dios pueda ayudar a otra persona? ¿Cuántas veces hemos derramado nuestra vida clamando al Señor para que Dios pueda hacer las cosas no conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad? Jonathan Edwards también decía, cuando predico, peco. Y quizás, apreciado hermano, en esta serie he podido decir algo que a lo mejor no va conforme a la voluntad del Señor. Y tengo que arrepentirme, como decía Jonathan Edwards. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Es interesante, porque ¿qué significa arrepentirme de mi arrepentimiento? Significa que no estoy reconociendo que eso que estoy haciendo es pecado. Sencillamente me lamento por lo que pasó, pero no he permitido que el Espíritu Santo pueda tomar mi corazón, partirlo, compungirme para hacerme sentir que en verdad yo necesito dejar ese pecado, dejar eso malo para poder vivir en la experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento. Recuerdo rápidamente el caso de Pedro y de Judas. Judas sencillamente sintió remordimiento, había entregado a Jesús, no sabía qué hacer. Usted sabe cómo terminó. Pedro negó a Cristo, pero Pedro cayó de rodillas y lloró amargamente pidiéndole al Señor que le perdonara. Y luego más adelante se encuentra con Cristo y una vez más el Señor restaura su vida. ¿Nos hemos arrepentido nosotros, apreciados hermanos, de nuestros malos actos? ¿Nos hemos arrepentido nosotros, mis queridos hermanos, de la manera como vivimos, de las cosas que nos permitimos, de las cosas que permitimos que nuestra mente se complazca en mirar, ver, escuchar? ¿Estamos teniendo una vida conforme a la voluntad del Señor? Y luego Jonathan Edwards termina diciendo, y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. En pocas palabras, Jonathan Edwards entendía lo que significa una vida con esa necesidad grande de Cristo Jesús. Él entendía lo que significa la necesidad de una vida nueva, nacer de nuevo, una mente nueva, nuevos pensamientos. Él pudo entender que para poder vencer, Cristo tenía que ser real en su vida y en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Entendemos nosotros, mis queridos hermanos, que hoy más que nunca necesitamos de Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida? La santidad no es una opción, es una realidad que los hijos de Dios deben de vivir. Hoy más que nunca, tú y yo
Necesitamos vivir en esa experiencia plena y completa de lo que significa una vida consagrada al Señor, una vida íntegra delante del Señor, una vida de santidad, una vida donde Cristo Jesús es real. Así que, apreciado hermano, la invitación es para que puedas tomar la mejor decisión. Tú decides escoger el camino que el Señor ha dejado. Tú decides permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Tú decides nacer de nuevo. Que Dios te bendiga. Querido Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tú nos perdones si en nuestra experiencia estamos nosotros viviendo fuera de tu voluntad. Todavía hay gracia, Señor. Todavía hay oportunidad. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a entender tu llamado, y que podamos hoy más que nunca, Padre Celestial, vivir conforme a la altura de lo que significa ser un hijo de Dios. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, de las veces que hemos salido de tu camino para complacernos en asuntos que no edifican. Ayúdanos a tener una vida cimentada en ti, Señor. Ayúdanos a entender, a mí, a mis amigos, a todos los que escuchan este devocional, a todos los que han escuchado esta reflexión. Ayúdanos a entender, Señor, que la santidad no es una opción. Hoy más que nunca necesitamos vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Que tú seas real en nuestros corazones. Gracias por tu amor, Padre Celestial. Llévanos, manténnos firmes, consolidados en la verdad y consolidados en la esperanza. Y que ese día glorioso podamos estar contigo por toda la eternidad. Gracias por tu amor. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.